Buenos días, estudiantes. Este año estamos en quinto de primaria ya, entonces vamos a ver esos videos que hacen referencia a quinto de primaria. Entonces tenemos en esta clase los sectores económicos, sociales, el docente Omaira Pérez, grado quinto. Continuemos. Entonces miremos los sectores económicos. Acá miramos una diapositiva donde aparece nuestro mapa de Colombia y algunos, digamos, productos. Vamos a iniciar esta clase entendiendo qué son materias primas, qué son las materias primas. Entonces aquí tenemos en la diapositiva, por favor, todos van a poner cuidado, materias primas. Dice que las materias primas son materiales naturales empleados para hacer un producto elaborado. ¿Qué forman? Forman materiales. Entonces podemos decir que son como materiales que encontramos en la naturaleza, ¿sí? Y que vamos a formar con esos materiales, con esos productos, vamos a formar materiales, que son sustancias con alguna propiedad útil para el ser humano. ¿Sí? Sustancias con alguna propiedad útil para el ser humano. Según su origen, las materias primas pueden ser de origen vegetal, de origen animal o de origen mineral. Cuando hablamos de origen vegetal, hablamos de la madera, el algodón, del lino, del corcho y del caucho. Cuando hablamos de origen animal, tenemos la lana, la seda, el cuero, ¿sí? Que viene de los animales, como de las vacas viene el cuero. ¿Listo? La lana, pues, de las ovejas. Origen mineral, tenemos por ejemplo el yeso, la arcilla, el hierro, el oro, el petróleo. Todos estos los encontramos nosotros en la naturaleza. Bueno, ya entendiendo qué son los materiales, vamos a mirar los sectores económicos. Tenemos varios sectores, tenemos el sector primario, sector secundario y sector terciario. ¿Listo? El sector primario comprende actividades encaminadas a la obtención de recursos de la naturaleza, lo que hablamos anteriormente. Forman parte de la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería y la explotación forestal. Son recursos en la naturaleza, el primario. Sector secundario comprende actividades relacionadas con la transformación de las materias primas en productos de consumo. Por ejemplo, encontramos artesanías, encontramos obtención de energía, industria, es decir, todo eso que encontramos en el sector primario se transforma y ya formamos, por ejemplo, artesanías. Encontramos, por ejemplo, material como el barro y lo puedo convertir en olla, lo puedo convertir en artesanías muy bonitas. También obtención de fuentes de energía, por ejemplo, el agua, yo tengo una fuente de energía, o la industria, también hay muchas industrias como la metalmecánica. ¿Listo? El sector terciario comprende los trabajos consistentes en ofrecer servicios a las personas. Forman parte de la enseñanza, la medicina, la hostelería, es decir, que ya son como los servicios que se prestan. Pero para que entiendan mejor, vamos a ver las siguientes diapositivas y les voy a hacer pues una explicación. Aquí encontramos la pesca, encontramos productos de la naturaleza, el petróleo, encontramos todo lo que es la base en la naturaleza, que uno sale de paseo, por ejemplo, y puede ir a pescar, encuentra uno tierra, encuentra uno todo lo que es como llega naturalmente, o sea, que es la naturaleza. En el sector primario son trabajos que obtienen materias primas animales, vegetales y minerales. Por ejemplo, tenemos la agricultura, como aquí las personas cultivando, ¿sí? Ese es el sector primario, ellos cultivan la papa, la yuca, el maíz, aquí también vemos vemos la ganadería, que por ejemplo tenemos, digamos, los cerdos, las ovejas, las vacas, tenemos también las gallinas, ¿sí? Entonces, esa es parte del sector primario. Encontramos la pesca, que uno va al río y saca, mira, todos estos pescados tan deliciosos. Y la minería, que es cuando los hombres se meten a esas minas y empiezan a buscar todo lo que es, por ejemplo, el oro, la plata, el platino, ¿sí?
sectores económicos de Colombia. Entonces, aquí vamos a especificar los del primario. La agricultura, que es cultivar la tierra, como vieron ahí, que podemos cultivar café, plátano, arroz, papa, caña de azúcar, frutas. La ganadería es la crianza de animales para obtener carne, leche, huevos, pieles, reses, ovejas, caballos, cabras, aves, conejos y también porcinos. La pesca es una actividad de explotación del pescado, como vimos en las diapositivas anteriores. La minería es extraer de la tierra recursos minerales, como que tenemos acá también, no habíamos hablado del petróleo tan importante, el carbón, la plata, el oro, las esmeraldas y la sal. ¿Listo? En el sector primero, resumiendo, vemos acá agricultura, la minería, la industria de madera, también se encuentra ahí la pesca, la industria del petróleo, aquí vemos los machines de petróleo, la ganadería, acá por ejemplo hay partes donde la ganadería ya la tienen así encerradita para que dé más producción y no estén caminando, entonces ellas están comiendo únicamente y se engordan rápido. El primer nivel de actividad económica es la industria primaria, que es un recurso natural o materias primas, como hablamos en la primera diapositivas. Ejemplos de la industria primaria son la pesca, la agricultura y la ganadería. Estas actividades provienen de materias primas como cereales, pescado, carbón, para que los usen otras personas. ¿Listo? Continuemos. Miremos el sector secundario. Lo forman los trabajos que transforman la materia prima en productos elaborados. O sea que son esos trabajos que se hacen, pero cuando ya se transforma la materia prima en productos elaborados. El trabajo, por ejemplo, en las fábricas, el trabajo artesanales y los trabajos de la construcción. Aquí encontramos el trabajo en la fábrica. La industria es el conjunto de actividades que se realizan para obtener productos industriales. Ya es la transformación de esa materia, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, los trabajadores. Los trabajadores, por ejemplo, tienen turnos, tienen horarios, tienen trabajos especializados, ¿sí? Tenemos la energía que utilizan, por ejemplo, en las fábricas, necesitan energía para funcionar, ¿sí? Y tenemos también las máquinas que facilitan el trabajo. O sea, este trabajo en el sector secundario ya vemos que va a producir mucho trabajo, lo que es esa transformación de esas materias primas. Al transformar es cuando ya viene el trabajo y aparece ya digamos, la fuerza de mano. Los trabajos artesanales transforman materias primas en productos elaborados. Por ejemplo, trabajan en pequeños talleres, por ejemplo, cuando cogen las telas y hacen vestidos. Realizan los trabajos en máquinas, también utilizan las máquinas, también las realizan a mano, pero también utilizan máquinas. Los productos elaborados son únicos, es decir, yo puedo transformar esa lana que traigo de las ovejas, la puedo transformar en telas y esas telas puedo transformar en vestidos. Entonces ya es todo como se va transformando y de donde se genera el trabajo. Muchos de sus padres trabajan en estas industrias, muchos que trabajan en esas industrias. Por ejemplo, en los trabajos de la construcción, hay muchos papás de ustedes que trabajan en la construcción. Es la actividad que consiste en hacer edificios y otras construcciones, casas, carreteras, avenidas, puentes, ¿sí? Entonces ahí encontramos ya personas trabajando como son, por ejemplo, los albañiles, los arquitectos, los ingenieros. También encontramos también obras públicas, las obras públicas que ya es cuando hacen carreteras, o también obras privadas, por ejemplo, cuando hacemos nuestras casas. Entonces, ¿sí ve de dónde viene todo? Estamos hablando desde el comienzo de las materias primas y en el sector secundario ya miramos cómo empiezan a trabajar y ya hay productos elaborados. Continuemos para afianzar más el conocimiento. Miremos en la siguiente diapositiva. Miramos acá ya como un ejemplo más profundo del sector secundarios, son trabajos que transforman las materias primas en productos elaborados, ya lo habíamos dicho. Aquí vemos la metalmecánica, acá vemos la industria, mire, ya están vendiendo acá vemos la artesanía, convierten el barro, por ejemplo, en estas jarritas bien bonitas, y vemos la construcción, cómo cogen la tierra, cogen las varillas, cogen la arena, cemento, todo eso y lo transforman en ladrillos y hacen sus casas, ¿sí? Es muy importante conocer estos sectores, muy interesantes. Ahora vamos a ver el sector terciario. El sector terciario, o sea, ya el que sigue, dice
también llamado sector de servicios. Se encarga de los objetos intangibles. Son cosas que, cuando hablamos de intangibles, es algo que no puedo coger. Por ejemplo, los servicios. Yo no los puedo coger, pero hablo de los servicios. Por ejemplo, la salud, la educación, eso no se puede coger, pero es un servicio que se presta. Destinados a satisfacer las necesidades de los demás sectores de la producción y de los consumidores. Por ejemplo, los servicios de televisión. Entonces vemos la televisión, es un servicio que nos prestan y pagamos por eso. El comercio, cuando la gente ya comercializa todos esos productos que hicieron en el sector secundario, que vienen de materias primas del primario. Y el transporte. Entonces, toda la educación, por ejemplo, la profesora Mayra da clases, entonces ella también es del sector terciario, que es la educación. Entre las principales actividades económicas del sector terciario se pueden mencionar las siguientes. Tenemos turismo, cuando la gente se va de viaje y de paseos, hotelería, ustedes saben los hoteles, donde la gente se hospeda, servicios de transporte y comunicación, ya por ejemplo los teléfonos celulares, el transporte, ya tenemos los carros, tenemos el Transmilenio, tenemos el taxi, servicios de telecomunicación, internet, que ustedes ya saben que nos podemos comunicar por internet, por el WhatsApp. Medios de comunicación, tenemos, pero usándolo como comunicación, no medios de comunicación, que son todos los medios de comunicación. ¿Listo? Miremos la siguiente. Miremos clasificación de los trabajos. La población activa tiene distintos tipos de trabajos. Por ejemplo, en el sector primario, ¿qué trabajos van a aparecer? Son trabajos que obtienen de materias primas, animales y vegetales, que ya lo habíamos visto. Agricultura, ganadería, pesca y minería. Si vemos en el secundario, son trabajos que transforman las materias primas en productos elaborados. Por ejemplo, industria, artesanía y construcción. Y el sector terciario son los trabajos que no obtienen productos, sino que prestan servicios. Servicios educativos, el transporte, el comercio. Entonces tienen que saber diferenciar muy bien esto. Bueno, muchachos, continuemos. En el sector terciario son trabajos que no tienen productos, sino que prestan servicios, como lo decía anteriormente. Entonces aquí vemos también los sanitarios, ya habíamos visto los educativos. Acá está el profesor dando clase. Acá está, por ejemplo, sanitarios de poner las vacunas, pero también tenemos, por ejemplo, de salud, transporte, tenemos el avión, tenemos esto. Y aquí tenemos el comercio, que son las tiendas, o floristerías, o todo lo que son lo que es comercio, que es el terciario. Para terminar, miremos el sector cuaternario. Fundamento del sector cuaternario es la creación a partir de ideas científicas. Es el sector de la mente, del conocimiento y de la organización. En este tipo de actividades, a partir de aplicaciones de la tecnología o el ingenio humano, se crea valor para la sociedad. Entonces aquí ya entra los computadores. Miremos acá para complementar la información, se dice que el sector cuaternario en los últimos años nos hemos familiarizado con nuevos conceptos, buscadores de internet, inteligencia artificial, bases de datos, biotecnología y otros muchos. Todos estos términos tienen un impacto en la economía y por lo tanto es lógico que conformen un nuevo ámbito, el sector cuaternario de la inteligencia artificial, los computadores, todo lo que tiene que ver con tecnología, muchachos. Aquí para terminar miramos la investigación también. Por ejemplo, Manuel Elkin Patarroyo cuando hace investigación, la educación cuando la profesora Mayra está dando clases, el desarrollo, pero digamos cuando son investigativas, van más allá. El desarrollo, aquí vemos por ejemplo cuando las personas ya crean implementos que pueden llegar a formar celulares, las TIC, aquí tenemos todo lo que son las tecnologías y la consultoría, o sea, la innovación, las cosas nuevas. Incluye servicios altamente intelectuales. Por su importancia creciente se ha considerado un sector separado del terciario. Sí, ya se avanzó un poquito más, aunque aquí hablo de educación, pero más avanzada, ya cuando se llega a la investigación. Bueno, muchachos, muy amables, buena tarde, que estés muy bien.